Yo les voy a invitar para la meditación de hoy día al libro de el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y el título para nuestro mensaje de hoy día va a ser ¿juzgar o no juzgar? ¿Juzgar o no juzgar? Y vamos a tomar el pasaje de las Escrituras en Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Yo estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Dice la Escritura, si ya lo tenemos todos, Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Bueno, ya les dije que el título para nuestra meditación va a ser ¿juzgar o no juzgar? Y tiene que ver con un versículo que, el versículo 1 de este pasaje que hemos leído, que ha sido mal interpretado casi en todos los lugares donde se predica la palabra de Dios. Y aún fuera de los lugares de donde se predica la palabra de Dios, pero yo supongo que la forma como es que los cristianos están tratando este pasaje es la consecuencia de haber recibido una enseñanza que ellos la expresan por medio de sus objeciones. No juzguéis para que no seáis juzgados, es lo que dice el versículo 1 de nuestro pasaje. Y tenemos que necesariamente plantearnos dos preguntas para comenzar con nuestra meditación esta mañana. ¿Cómo se ha interpretado este versículo, este solo versículo? ¿Y qué es lo que el Señor quiso decir cuando dijo esto? O sea, la intención del Señor de decir estas palabras: no juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a procurar avanzar rápidamente en los versículos que voy a ir citando, o si ustedes prefieren tomen notas si es que no tienen mucha rapidez para encontrarlos. Lo que sucede es de que voy a procurar en esta sola hora tratar de entregar toda esta enseñanza, de que meditemos en esta enseñanza, porque en realidad es bastante extenso este tema. Pero creo que con lo que nosotros vamos a ir viendo esta mañana, vamos a poder concluir qué es lo que el Señor verdaderamente quiso decir por lo que dijo. Primeramente, ¿cómo se ha interpretado este versículo? Es la primera pregunta que nos hemos hecho. Y debemos decir que la interpretación popular de nuestros días no necesariamente ha sido la interpretación histórica del texto. Muchas personas rechazan la interpretación histórica. Ellos dicen: ok, yo estoy de acuerdo contigo en la exégesis, en hacer la hermenéutica, pero no estoy de acuerdo contigo en que la interpretación del texto que yo voy a tener deba coincidir con la interpretación histórica de los padres de la Iglesia y de los reformadores, etcétera, ¿no? Pero esto resulta algo realmente pues difícil de poder aceptar, porque si yo aplico correctamente la exégesis bíblica y si aplico correctamente la hermenéutica bíblica, necesariamente debo de llegar a la misma conclusión de ellos. Es más, o sea, lo más cercano que nosotros tenemos a la enseñanza del Señor Jesucristo, evidentemente la encontramos en la Escritura, pero la encontramos también en la forma como fue interpretada por los cristianos primitivos o los primeros cristianos, que tuvieron a la mano a los apóstoles para que los apóstoles le pudieran referir a ellos qué significaba cada pasaje de la Escritura, o cómo fue la enseñanza que efectivamente el Señor dio. Por eso es que nosotros encontramos documentos como la Didache. No sé si alguien ha escuchado la Didache, que es un resumen de la enseñanza de los apóstoles. Es un resumen muy corto.
Encontramos también, por ejemplo, el credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso. Ese es un resumen de doctrina apostólica también, si es que nosotros nos damos cuenta, más que recitar una clase de oración o un credo, es un resumen de doctrina. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la interpretación que nosotros debemos tener de un pasaje de la Escritura debe coincidir con la interpretación de los cristianos primitivos, es precisamente para evitar de que yo esté trayendo una enseñanza nueva. Hay un axioma en teología que dice: todo lo nuevo en teología es falso. Eso es un axioma que está en la teología. O sea, cuando nosotros abordamos el estudio de la teología, tenemos necesariamente que tener en cuenta, en mente, ese axioma que dice eso. Todo lo nuevo en teología es falso. ¿Por qué es falso el Evangelio de la Prosperidad? Porque trae nuevos conceptos, nuevas enseñanzas a la teología. Entonces trae nuevas interpretaciones de la teología. Entonces, nuevas interpretaciones de la Escritura. Por esa razón es falso. Y nosotros a veces estamos de acuerdo en eso, porque muchos nos oponemos al ministerio o al Evangelio de la prosperidad. Y como todos nos oponemos, todos estamos de acuerdo en que todo lo nuevo en teología es falso. Ahí sí lo aceptamos. Pero cuando encontramos otros pasajes en la Escritura que difieren mucho la interpretación moderna de lo que es la interpretación histórica, a veces nosotros no queremos aceptarlos. Es decir, somos selectivos en lo que nosotros queremos creer. Yo quiero creer esto porque pues a mí me gusta, o a mí me conviene, me acepto esta interpretación nueva y rechazo la interpretación histórica. Entonces yo voy a destruir el axioma de que todo lo nuevo en teología es falso porque esto a mí realmente me conviene. Un ejemplo de eso, de la interpretación popular, es la parábola del hijo pródigo. No quiero salirme del tema, pero quiero poner un ejemplo de lo que es la interpretación histórica y la interpretación moderna. ¿Qué cosa dice la interpretación moderna acerca de la parábola del hijo pródigo? La interpretación moderna dice: un cristiano puede apartarse del cristianismo, puede volver al mundo, vivir como el mundo, caminar como el mundo, no sé durante cuánto tiempo, seguir siendo cristiano y después reconciliarse con Dios. Esa es la interpretación moderna de esa parábola. Pero cuando nosotros hacemos una exégesis y una hermenéutica responsable, no podemos llegar a la misma conclusión. No podemos llegar a la misma conclusión, si no nos vamos a dar cuenta de que esta parábola pertenece a las parábolas que el Señor utiliza para referirse al reino y expone completamente las riquezas de la gracia del Evangelio para los pobres pecadores. Eso es. O sea, ahí no está hablando lo que se interpreta ahora. Yo he escuchado mucho esa interpretación para justificar, ¿qué cosa? Doctrinas nuevas. Otra doctrina nueva que se justifica con eso es la doctrina del cristiano carnal, por ejemplo. Es cristiano, se ha ido al mundo como el hijo pródigo, ahora tenemos que esperar a que él se reconcilie con Dios. Entonces a veces nosotros, pues, a partir de estas doctrinas extrañas, nacen más doctrinas extrañas, se desencadena una serie de doctrinas nuevas y extrañas. Por ejemplo, en el decisionismo, partiendo de una mala interpretación del hijo pródigo, en que ahora tiene que reconciliarse con Dios, el decisionismo también entra ahí en su participación, y no es extraño que nosotros encontremos reportes donde diga tantas personas decidieron reconciliarse con Dios, o sea, los hijos pródigos. No, la reconciliación con el Señor es una sola, y esa es otra destrucción de la doctrina. Bueno, no quiero avanzar más en esto para no apartarnos de nuestro tema de juzgar o no juzgar, pero creo que queda claro de que tiene que haber una interpretación. Nosotros, toda conclusión que hagamos de un pasaje de las Escrituras tiene que ser conforme a las conclusiones de otras del pasado, ¿no? De otros académicos del pasado. Es peligroso cuando nosotros salimos con una interpretación nueva. Hace poco, no recuerdo, yo estaba escuchando de que una persona había leído de que Cristo, una persona de la prosperidad, ¿no? Que Cristo había salido del lugar donde él estaba y se aproximó a la ribera del lago, ¿no? De Nazaret, del lago de Galilea, perdón. Y lo habían interpretado de que, pues, ahí se ve claramente que Cristo tenía una casa en la playa, ¿no? Cristo tenía una casa en la playa porque estaba cerca de la ribera del mar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El cristiano también tiene que tener una casa en la playa. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es la interpretación de la Escritura?
el falso evangelio de la prosperidad. Pero si nosotros hacemos una revisión de eso, pues no es igual. Los reformadores citaban mucho a los padres de la iglesia. Citaban mucho a Agustín, citaban mucho a Clemente, a muchos de ellos. ¿Para qué? Para que ellos vean, las personas que escucharan sus enseñanzas se dieran cuenta de que ellos no estaban trayendo nada nuevo, sino que todo era realmente la fe de los padres de la iglesia. Entonces, volviendo a nuestro versículo, ¿debemos juzgar o no juzgar? Porque la forma popular en que se utiliza este versículo ¿es para qué? Es para neutralizar cualquier intento de hacer juicio. Es neutralizar. Y los ejemplos son muy abundantes y diarios, ¿no? Cuando una persona quiere llamar la atención a otra persona que profesa el cristianismo con respecto a un pecado evidente en su vida, o un pecado habitual en su vida, en algunos casos la respuesta ¿cuál es? No me juzgues, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Ese es un intento de neutralizar, es un intento de atar de manos a la persona que está tratando de reprender o exhortar a una persona que no está caminando conforme a las Escrituras. Cuando alguien quiere pronunciarse sobre los pecados y las carnalidades de los pastores y los líderes en las congregaciones, en algunas congregaciones, ¿qué es la respuesta que nosotros escuchamos? No juzguéis. Por ejemplo, ya vemos nosotros de que se está anunciando la venida en Trujillo del cantante Marcos Witt. Ya hay publicidad, ya están a la venta las entradas para ir a adorar a Dios. Es un concierto por la libertad, algo así se llama, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos y decimos de que Marcos Witt es una persona que está predicando otro evangelio, que tiene en realidad raíces ecuménicas en su predicación, ¿qué es lo que dicen las personas? No juzgues. Es más, ¿no? Nos dicen no juzgues y en lugar de juzgar ándate a predicar el evangelio. Así son las respuestas. Por eso es que es importante que nosotros debamos de pensar, está bien que un cristiano pueda juzgar o no pueda juzgar, porque lo que encontramos, como yo dije al principio, encontramos un objetivo en neutralizar o anular la acusación y dejar el pecado sin corrección ni disciplina. Eso es lo que se está persiguiendo finalmente. Cuando una persona dice no juzguéis, lo que quieren es que el pecado se quede sin corrección y sin disciplina. Por eso es que nosotros no vemos que se ejercite la disciplina del Señor en las iglesias. Y la disciplina es una parte importante. Es importantísima para la vida de la iglesia. Una iglesia que no practica disciplina, pues es una iglesia que el pecado abunda. Por eso es necesario que nosotros podamos juzgar y no juzgar. Y vamos a ver qué es lo que dice esta palabra, el versículo 1. La palabra juzgar es la traducción de una palabra griega que se llama krino, que según el diccionario Thayer significa esto, entre otras cosas, significa pronunciar una opinión concerniente a lo que está bien y lo que está mal. Significa separar, dividir en dos, seleccionar. Significa tener una opinión. Significa discernir los actos y las palabras en los asuntos de la vida común. Ahora, conociendo lo que significa esta palabra krino o los significados en este diccionario Thayer, la pregunta es, ¿estamos los cristianos llamados a realizar esas acciones? Sí, estamos llamados a realizar esas acciones. Claro que sí. Algunos ejemplos, yo quería traerles un par de ejemplos, 2 ejemplos, acerca del uso de la palabra krino en la Escritura. Si vamos a Lucas capítulo 7, versículos 41 al 43. Vamos a ver cómo, creo que en Reina Valera 60 también la parte que más nos interesa, o la traducción de esta palabra krino, se traduce de igual manera. Entonces en Lucas 7 del 41 al 43 dice, cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente.
has discernido correctamente, has escogido la respuesta correcta. Eso es lo que significa. Esa palabra que está ahí se llama crino. Crino, has juzgado correctamente. En Hechos también vamos a encontrar otra forma, en Hechos 16:15, otra forma en que ha sido traducida también esta palabra crino. Hechos 16:15. Dice, y cuando fue bautizada, hablando de Lidia, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y los obligó a quedaros. ¿Qué significa acá? Acá dice, habéis juzgado, o sea, se habéis considerado. Se habéis considerado. Entonces, la duda principal en nuestros días es que si un cristiano debe o no debe juzgar en el sentido de discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es la pregunta. ¿Debemos juzgar nosotros? Las personas que están escuchando en las bancas de los templos todos los días, los líderes, los pastores, debemos, cristianos, juzgar. Juzgar entre lo bueno y lo malo, juzgar o hacer discernimiento o separación entre la verdad y la mentira, entre lo santo y lo profano. ¿Debemos hacer eso nosotros? ¿Debemos hacer? Pues yo creo que sí. Primeramente para nuestra propia vida. Yo tengo que escoger lo bueno, dice la Escritura, examinarlo todo cuidadosamente y escoger lo bueno. Yo tengo que discernir el camino por donde yo estoy caminando para mi propia vida espiritual. Entonces yo tengo que tener el conocimiento de la Escritura en mi cabeza para poder separar lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. ¿Es eso juzgar? Es eso juzgar. Eso se llama discernir. Eso se llama separar, dividir en dos, como dice Taller. Lo bueno de lo malo, lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano. Esa es la división que tenemos que hacer, primeramente para nuestras propias vidas. Porque si nosotros no tuviésemos discernimiento, si nosotros no juzgáramos las cosas, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo podría yo caminar cristianamente si primeramente yo no juzgo para mi propia vida entre lo que es recto y justo de lo que no lo es? Pues mi vida sería una vida de desobediencia, posiblemente. Sería como el caminar de el navegar de un barco cuyo timón está destrozado, sin timón. Se va por donde quiera, por donde le lleve la marea. Como dice la Escritura, llevado por cualquier viento de doctrina. No discierno, no separo, no sé lo que es bueno de lo que es malo. Simplemente actúo. Eso también sería anular la voluntad de una persona. Y eso no es lo que la Escritura dice. Entonces, el cristiano, por este pasaje que hemos leído en Mateo 7:1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor Jesucristo no quiso decir eso en el sentido en que se está interpretando popularmente en estos días. Por ejemplo, en Juan 7:24, vamos a ver ahora unos pasajes. Juan capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra de Dios, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgad, dice el Señor, nos dice juzga con justo juicio. Ahora vemos en este versículo que el Señor no prohíbe hacer juicios. Ahora vamos a ver otros pasajes. Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. Dice la palabra de Dios a los... Primera de Timoteo 5:20. Dice la palabra de Dios, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso si es que yo no juzgo? Si es que yo no hago discernimiento. Y aquí estamos hablando de disciplina en la congregación. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos. Se practica eso en la iglesia hoy día. Bueno, pues gracias a Dios nosotros no estamos obligados a hacer eso.
aquí donde nos reunimos nosotros, pero sabemos que hay lugares donde hay personas que profesan ser cristianos y persisten habitualmente en el pecado. Ahora la pregunta es, esas iglesias, esos templos donde ellos están congregando, ¿la iglesia practica esto? No lo practica. No lo practica. En 2 de Timoteo 4:2 también dice la palabra de Dios: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Mire, redarguye, reprende, dice. Reprende. Pero ¿cómo voy a reprender si yo no debo juzgar? Porque precisamente cuando nosotros estamos llamando la atención a un hermano que está caminando en pecado o a alguien que profesa ser cristiano y le decimos, por tu conducta parece que tú no eres una persona a veces que ha nacido de nuevo. O hermano, ¿sabes qué? Fíjate, tú estás actuando de esta forma y esta forma es contraria a la Escritura. Eso se llama reprender. ¿Qué recibimos nosotros? No juzguéis, para que no seáis juzgados. Es como que nos dice, no me reprendas. Pero la Escritura dice, reprende. Reprende, dice la Escritura, reprende. También en Tito 1:13. Tito 1:13. Dice la palabra de Dios, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Entonces, hermanos, mire acá dice, repréndelos duramente. Miren, si es cierto que el creyente no debe juzgar, así como nos están diciendo, o como escuchamos nosotros, entonces ninguno de estos versículos que hemos leído tiene sentido. Si yo no debo juzgar, entonces ¿para qué el Señor me llama a reprender? Si yo no debo juzgar, ¿por qué el Señor mismo en Juan 7:24 dice, juzga con justo juicio? ¿Por qué el Señor me exhorta a eso? Si en realidad, pues por otro lado me dice, no lo hagas. No lo hagas. Si esto fuese cierto, si la interpretación popular que dice que no debemos juzgar fuese cierta, fuera real, entonces estos versículos, como vuelvo a repetir, no tiene sentido. Y lo peor de todo es que la palabra de Dios tiene o tendría contradicciones. Tendría contradicciones, porque por un lado me dice anda para adelante, pero por otro lado me dice anda para atrás, de un mismo hecho. No está bien. Y sabemos que eso no es cierto. La palabra de Dios, la Biblia, es perfecta de principio a fin. Por eso es que es necesario que nosotros debamos instruir acerca de la forma como debe juzgar un cristiano verdadero. Porque también nosotros podemos entender de que hay excesos cuando se habla acerca de juicio. Y esto es lo que nosotros debemos de tratar de ver. El lado verdadero de cómo debe hacerse un juicio y el lado que no debe hacerse un juicio. Como una manera de tener un mejor panorama acerca de este pasaje que estamos viendo en Mateo 7, nos podemos dar cuenta que se encuentra en el contexto del Sermón del Monte. Está en el contexto del Sermón del Monte. Y hasta este punto el Señor Jesús ha establecido lo siguiente en los capítulos anteriores. Miren lo que ha establecido el Señor. Primero, el carácter, la influencia, la justicia, la piedad y la ambición del cristiano. Es lo que el Señor está resumiendo desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 6. Ahora, a partir del capítulo 7, si vamos a abrir otra vez nuestras Biblias ahí, el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos habla de las relaciones que debe de tener el cristiano. Fíjense, Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 5, trata de las relaciones entre los llamados cristianos. El versículo 7 habla de personas a quienes no debemos compartir el Evangelio por tener una elevada naturaleza animal. Perdón, el 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. O sea, en el versículo 6 habla de personas a quienes no debemos nosotros de compartir el Evangelio. El versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, desde este versículo hasta el versículo 11
se nos está hablando acerca de la relación que debemos tener con nuestro Padre en la oración, del 7 al 11. El versículo 12 es lo que se conoce como la relación hacia todas las personas en general, porque dice, por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Versículo 12. Versículos 13 y 14. El Señor nos enseña cómo es la senda por la que caminan los redimidos, nuestros hermanos en la fe. Habla de la puerta estrecha y el camino angosto. Del versículo 15 al versículo 20. Habla de que debemos cuidarnos de quiénes, de los falsos profetas, la relación que debemos tener con ellos y cómo reconocerlos. Y del versículo 21 al versículo 27, este capítulo habla de las consecuencias de un cristiano falso y que es necesario ser hacedores y no solamente oidores. Entonces, en este capítulo 7 estamos viendo nosotros implicancias prácticas para la vida de un creyente. Y el capítulo 5 y el capítulo 6, el Señor pues habla acerca del carácter, la influencia, la justicia, la ambición y la piedad de un cristiano. Entonces, vemos pues que el capítulo 7, versículos del 1 al 5 que hemos leído, habla acerca de las relaciones que debemos de tener con otras personas que se llaman cristianos. Pero ¿cuál es el objetivo que persiguen los que dicen que no debemos juzgar a ninguno que profese el cristianismo? ¿Por qué? ¿Por qué las personas se presentan ese tipo de argumentos cuando nosotros en realidad queremos reprender de la forma como dice la Escritura? Ellos lo que quieren es que nosotros nos volvamos ciegos a todos sus pecados. Eso es lo que principalmente quieren. Ellos esperan que nos hagamos de la vista gorda. ¿Cuál es la razón? Porque se sienten cómodos en lugares donde el pecado abunda. Saben que en sitios como esos nadie jamás le llamará la atención por sus propios pecados. Y para justificar el aniquilamiento del discernimiento, porque cuando una persona dice no juzguéis, lo que quiere es aniquilar, destruir lo que es el discernimiento bíblico. Dentro de los templos utilizan frases como no debemos ver al pastor, sino que debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo. No, también deben verme a mí. Yo no voy a decirles, no se fijen en mi vida, no vean mi testimonio, sus ojos puestos en el Señor. No importa lo que yo haga, ustedes no me juzguen. No, porque la Escritura dice que debo ser irreprensible. Y si yo no soy irreprensible, yo no tengo autoridad para estar aquí hablándoles la Escritura. No la tengo. Otra de las frases que utilizan, no me juzgues para que no seas juzgado. Y le complementan con el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, la amenaza ahí. ¿No? Ahí te dicen, no me juzgue, y la amenaza. El que piense estar firme, mire que no caiga. A ti también te puede pasar, así que cállate nomás. Otra también dice, no debemos juzgar, sino cumplir la gran comisión. Eso es otra. ¿Qué haces aquí tú llamándole la atención al hermano? Anda, vete afuera y predica el evangelio. O sea, cállate la boca y haz otra cosa. Yo estaba leyendo un libro ayer he comenzado a leer un libro que en realidad es para mi esposa, que se llama, está en el idioma inglés y se llama Cómo ser una mujer según Tito 2. Y en ese libro la autora dice de que una de sus metas también era adherirse a lo que era una religión cristiana. Adherirse, ¿no? O sea, buscar un lugar donde congregar, y que a ella le había gustado mucho lo que había escuchado alguna vez acerca de que Mahoma es el Hijo de Dios, también Buda es una manera de llegar a Dios, y Cristo también es una de las tantas formas de llegar al Padre. Entonces, como ella tenía eso en su mente, dice de que ella comenzó a buscar una congregación, fíjense, ella narra así en el libro, una congregación en la cual los cristianos tuviesen la libertad de pensar como ellos quisieran, y que además nadie la juzgase a ella por su propia vida. Esa era la congregación que ella en su testimonio estaba dando antes que el Señor la salve. Pero ella también decía de que en ese hallar, en ese buscar, porque encontró una congregación así, ella en realidad no sentía que su vida estaba llena, sino que su vida estaba vacía. Y es eso, muchas personas están buscando lugares donde se pueda predicar la palabra de Dios sin que me juzguen.
Uno de los ejemplos nosotros lo vemos en la vida y el testimonio de Joel Osteen, que él ha hecho muchos testimonios en el internet donde él dice que la gente ya tiene demasiados problemas de lunes a sábado como para el domingo decirle que son pecadores. No, entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Como han tenido problemas de lunes a sábado, tenemos que darle un mensaje que les levante el ánimo, les levante la moral, les levante el ego, les ayude a vivir mejor el resto de los problemas que se vienen la semana entrante. Ahora, la Escritura no es solamente para eso. Él dice que ha sido llamado por Dios para predicar del amor de Dios y no para predicar absolutamente nada más. Pero dice la Escritura que el ministro debe predicar todo el consejo de Dios, es cierto. Tenemos nosotros mensajes que traen confortamiento a nuestro corazón. Traemos mensajes que traen esperanza en la llegada del Señor Jesucristo. Pero también tenemos mensajes en la Escritura acerca del pecado y que tenemos que ser muy cuidadosos con el pecado en nuestra propia vida. Entonces yo no puedo estar seleccionando como en un buffet y decir esto sí, esto no, porque el mensaje no es mío. No es mío. Este mensaje que nosotros tenemos aquí es el mensaje de Dios. Y se debe predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Entonces vemos pues que para justificar la desaparición del discernimiento bíblico, además se valen de frases, ¿no? Como el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora yo quisiera, con esto en mente, con este intento de algunos hermanos que tratan de diluir o aniquilar el discernimiento y que no se reprenda a nadie en la congregación, yo quisiera que imaginemos lo siguiente. Imaginemos un templo donde el pastor tiene pecado de adulterio, o tiene pecado de avaricia, o que se enseñorea de la congregación, o que tenga mala reputación dentro y fuera del templo. Y ninguno dice nada porque no hay que juzgar. ¿Cómo sería eso? Ahora, imaginemos también, además de eso, un templo donde el líder habla, piensa, actúa y vive como el mundo lo hace. Imaginemos así, ¿no? El pastor está así, ahora el líder. Ahora bajamos un poquito, vemos el líder. El líder habla como el mundo, camina como el mundo, piensa como el mundo, peca como el mundo peca, pero no hay que juzgar. ¿Seguimos ahí? Ahora bajamos un poquito más. Pensemos un templo donde el hermano encargado de las alabanzas en el culto dominical vive en fornicación, soltero, vive en fornicación con la hermana que es líder de los jóvenes. Estamos bajando un poquito más, pero no hay que decir nada, porque no hay que juzgar. No juzgues, el que piense estar firme, mire que no caiga, o sea, cállate la boca. Ahora vamos a bajar un poquito más ya al último, y ahora vamos a imaginar un templo donde los profesantes son mentirosos, son calumniadores, borrachos, fornicarios, estafadores, adúlteros. Imaginemos ese templo. Y nadie tiene que decir nada porque no hay que juzgar. El pastor, el líder de alabanza y la congregación, todos están así. Hermanos, yo voy a hacer una pregunta, una pregunta. ¿Es esa la iglesia del Señor? ¿Es esa una iglesia? Claro, o sea, un templo podemos decir que es un templo, pero podemos decir que eso es una iglesia. La iglesia no son paredes y techo, no. La iglesia es el cuerpo de los redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Eso es iglesia. Entonces, ¿eso podríamos llamar una iglesia? No, hermanos, no. Bajo la autoridad de las Escrituras, esa no es la iglesia de Cristo, no lo es. ¿Por qué? Porque esa es una comunidad donde las personas viven en hipocresía, un lugar donde se acostumbra a vivir con el pecado. Esa no puede ser la iglesia de Cristo. No puede ser. Creo que estamos hablando de un lugar donde todos tienen una conciencia cauterizada por el pecado. Cauterizada por una conciencia insensible que convive con el pecado sin ningún remordimiento. Eso no es. No lo es. Porque fíjense, ¿cómo es que la Escritura define a la iglesia de Cristo? En 1 Timoteo 3:15 dice que es columna y baluarte de la verdad. Columna y sostén de la verdad. ¿Podemos decir que un lugar así es columna y sostén de la verdad? No. Es
Es un lugar donde no se aplica disciplina y, como dice el libro de los Jueces, cada uno hace como bien le parece. Cada uno hace como bien le parece y no hay quien juzgue. Así dice. ¿Cómo es que también dice la Escritura o se refiere a la iglesia de Cristo? Dice, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora, ¿es eso una utopía? Cuando Dios escribe en su palabra que su iglesia no debe tener santa, debe ser inmaculada, sin mancha, es algo que no se puede conseguir. O sea, Dios nos ha puesto un modelo que absolutamente nadie puede tener. No estamos hablando de iglesias perfectas, pero estamos hablando de iglesias saludables, que son saludables espiritualmente. Entonces, una primera conclusión es que el creyente debe ejercer discernimiento sobre una base bíblica. Solamente el discernimiento, el juzgar, puede evitar que nosotros lleguemos a esa clase de congregaciones que hemos estado imaginando. Claro, yo no sé, he escuchado que dentro de los bautistas también se está diciendo, no toques al pastor, él es el ungido, ¿no? ¿Dónde dice eso, hermanos? ¿Dónde? Hay mucha gente que habla así. Él es el ungido, o sea que porque es el ungido, ha recibido el Espíritu Santo, puede pecar como le da la gana. Y no juzguéis. El que piense estar firme, mire que no caiga. O en lugar de estar juzgando, o en lugar de estar debatiendo aquí esas cosas, ¿por qué no te vas y predicas el Evangelio? ¿Para qué voy a predicar el Evangelio? ¿Para traer más personas a esa congregación? ¿O a dónde voy a llevar yo a las personas que por la gracia de Dios sean salvas? ¿A una congregación como esa? Por eso es preciso juzgar. Cuando hay disciplina es porque se hace verdaderamente discernimiento bíblico en una congregación. Nosotros somos una congregación joven. Y yo no espero ser una persona intocable aquí, absolutamente no, hermanos. Yo soy cristiano, soy oveja también, así como todos nosotros. Y debemos de nosotros siempre discernir, exhortarnos como nosotros vamos a encontrar aquí en la Escritura, juzgar las cosas, juzgar la doctrina, juzgar a los profetas, juzgar las enseñanzas, juzgar todo, juzgar nuestras conductas también, si es que estamos caminando o no. No con un deseo de destruir, como vamos a ver, sino con el deseo de que el creyente corrija y se vuelva al camino del Señor, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Si volvemos ahí a Mateo 7, hemos leído del capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Si examinamos, hermanos, el contexto inmediato, vemos que el versículo 6, el Señor califica a ciertas personas como ¿qué? Dice, los perros y cerdos. Ahora, evidentemente, hermano, que nosotros debemos juzgar o discernir a qué clase de personas se está refiriendo el Señor. Si a mí me dicen no juzgues, entonces, ¿cómo voy a saber yo quién es un perro y quién es un cerdo? Para no compartirle el Evangelio. Evidentemente, tengo que hacer juicio. El mismo contexto de la Escritura, así nos obliga a hacerlo. Si vamos más adelante, el versículo 15 dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ok? ¿Cómo puedo descubrirlos si no ejercito mi juicio sobre sus enseñanzas y sobre sus conductas? No podría. Tengo que hacer juicio, tengo que discernir. Vemos, hermanos, que no juzgar no significa permanecer neutral o diferente ante los falsos hermanos, los falsos profetas y las falsas enseñanzas. Eso significa permanecer neutral. Entonces tenemos que juzgar, no podemos nosotros permanecer neutrales. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No existe terreno neutral, hermanos. No hay. Algunas personas piensan, bueno, ¿no? A veces en la guerra vemos, pues este país está en guerra con este país, pues yo me voy para este país y aquí no me va a pasar nada. Este país es neutral. O hay una línea en medio que decimos es neutral. No, hermanos, no hay. Cristo es muy radical cuando dice, el que no es conmigo, contra mí es. Varón y hembra lo que los creó. Bueno y malo. Cielo o infierno. Camino ancho, camino angosto. Así, siempre ha sido puesto, nunca ha habido un camino medio en todas las enseñanzas del Señor. Sin embargo, la mayoría de congregaciones ha aprendido a convivir con el pecado y la inmoralidad dentro de sus propios templos.
Ellos han preferido obedecer una interpretación torcida del texto antes que obedecer aquellos pasajes que de manera clara exigen que los cristianos actuemos con discernimiento bíblico. Es cierto, han preferido desobedecer. Han dicho, esta es la interpretación que a mí me gusta, esto es lo que yo voy a predicar. No quiero saber yo cuál es la interpretación correcta. Yo quiero esto para mi iglesia, efectivamente, porque es la iglesia de ellos, no es la iglesia de Cristo. No lo es. No lo es. Un ejemplo, hermanos, clarísimo es la desobediencia abierta al mandato del Señor en lo relacionado con los falsos hermanos. Yo quisiera que vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 11. Y este pasaje, yo les voy a contar un poco cómo es que este pasaje lo utilicé hace ya un par de años. Yo estaba conversando con una persona que está a cargo de misiones aquí en el Perú. Y él pensaba que ciertas doctrinas lo que estaban haciendo era dividir la iglesia. Y él decía que todo lo que divide, todo lo que separa a los hermanos, no es de Dios, sino es del diablo. Entonces yo hablé con él de este versículo. Entonces, 1 Corintios 5, del 9 al 11 dice: en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Y dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir de este mundo. Dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose ¿qué? Hermano. Llamándose hermano es una persona inmoral, o avara, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Y yo le decía, ¿usted practica esto ahí en su templo? No me contestó, agachó la cabeza nada más. No practican, no se practica esto. Ahora, ¿cómo para llevar a cabo este mandamiento? Porque es un mandamiento del Señor. No es una opción. Acá el Señor dice, con el tal no comas. Eso es lo que el Señor me dice. Con ese de ahí que dice que es hermano y vive así, con ese sepárate. Sepárate de él, échalo fuera de donde estás tú. Bueno, ¿qué hago? ¿Obedezco al Señor? O en el nombre de la unidad, pues me hago de la vista gorda. No, hermanos, no necesariamente lo que divide las personas dentro de un templo proviene del diablo, sino lo que divide muchas veces las personas dentro de un templo es la obediencia a la Escritura. ¿Cuántos llamados cristianos carnales tendrían que salir de esos templos? Se quedarían vacíos seguramente. O se quedarían con 4 o 5 viejitas. Solamente. Pero aquí dice claramente este pasaje: dejar el mandamiento por el bien de una unidad ecuménica entre creyentes y falsos creyentes. Eso es lo que se busca. Y hacer eso, hermanos, es hacerse partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Miren lo que dice en Efesios 5:11. Estamos hablando de juzgar o no juzgar, no tenemos que olvidarnos. Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Así dice Reina Valera 60 también. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Reprendedlas. Bueno, reprendedlas. Estamos hablando de reprender. En la Biblia de las Américas dice desenmascaradlas. Pero acá el punto es de que nosotros no debemos participar en las obras de las tinieblas. ¿Y qué cosa es la obra de la tiniebla? Es contradecir el mandamiento del Señor. El diablo siempre ha buscado que nosotros nos apartemos de nuestra obediencia a Dios. Y cuando estamos desobedeciendo un mandato, estamos participando de las obras estériles de las tinieblas.
El creyente, hermanos, como vemos hasta este momento, debe juzgar todas las cosas. Y así dice Primera de Corintios, si vamos a Primera de Corintios 2, versículos 14 y 15. 1 Corintios 2, 14 y 15. Dice la Escritura: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Versículo 15, mire: en cambio, el que es espiritual juzga, ¿qué dice? Algunas cosas dice, o todas cosas. Dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El que es espiritual juzga todas las cosas. Por eso nosotros decimos de que una interpretación que diga yo no debo juzgar a una persona, o no debo de acercarme y decirle, sabe hermano, fíjese, yo veo que su vida no está caminando bien aquí. No juzguéis, dice. No juzguéis. Otro alegato que encontramos por lo general es que no debemos mencionar sus nombres. También, ¿no? A veces cuando nosotros tenemos que hablar acerca de un hermano que está pues en pecado evidente y habitual, dice, no se deben mencionar nombres. No debemos hacerlo, dicen ellos. Y yo no sé cuál es la razón para eso, porque nunca han presentado un argumento bíblico para que nosotros no mencionemos los nombres de las personas que pues son pecadores abiertamente, ¿no? O son falsos profetas, o tienen falsas enseñanzas. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:20. Y vamos a ver algunos pasajes. 1 Timoteo 5:20. Ese ya lo hemos visto. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos. Mire cómo dice, repréndelo delante de todos, así dice, para que los demás teman. Ahora, ¿cómo podemos reprenderlo delante de todos? Con sus identidades ocultas, sin decir su nombre. ¿Cómo hacemos? Los ponemos delante de todos, los encapuchamos para que no sepan quiénes son y guardamos sus identidades. No, hermanos. Aquí no está diciendo de que la persona o el nombre de la persona a quien debe ser reprendida a causa del pecado deba de ser guardado en reserva. No dice eso. No podríamos reprender delante de todos a un hermano que persiste en pecar, porque aquí estamos hablando de Mateo 18, que habla de la disciplina de la iglesia. Si un hermano peca contra ti, ve y búscalo. Si no te hace caso, busca 2 testigos y anda con él. Si no hace caso, llévalo a la iglesia. Aquí está, llévalo a la iglesia. Y si a la iglesia no hace caso, tenlo por publicano y gentil, o sea, tenlo por no creyente. Excomulgación se llama eso. Y aquí está, repréndelo delante de todos. Esta es la parte final de Mateo 18. Eso, hermanos, es materialmente imposible. Guardar la identidad de una persona que está en pecado. Es imposible. Y en cuanto a los nombres, encontramos a los apóstoles mencionarlos de aquellos que fueron reprobados por sus conductas. En Gálatas, por ejemplo. Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 14, dice la Escritura. Gálatas 2. Gálatas 2, versículos 11 a 14. Y dice la Escritura, pero cuando vino un apóstol a Antioquía, así dice, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuando vino quién? Pedro, ahí Pablo está exponiendo el nombre de Pedro, el apóstol. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se unió en su ¿qué? Hipocresía. Le está diciendo Pedro, eres un hipócrita, en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, otro nombre, no dijo mi compañero de misión, dijo Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a
Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Aquí, hermanos, vemos que está haciendo juicio el apóstol Pablo diciendo el nombre de Pedro y delante de todos lo está acusando de su pecado. Lo está exponiendo delante de todos y seguramente a Bernabé también y a los otros que le siguieron, cumpliendo el mandamiento de la Escritura. Entonces, ¿dónde dice que no se deben de mencionar nombres? En Primera de Timoteo también. Primera de Timoteo 1:18 al 20. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragado en lo que toca a la fe. Versículo 20, entre los cuales están 2 hermanos, dice así. Ahí hay nombres, dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. Ahí los apunta Pablo. Estos son los que naufragaron, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ay, Dios santo. Seguramente que si yo hago una confesión así ahora, lo más probable es que me apedreen. Cualquier persona que haga una confesión así ahora, el hermano fulano de tal y fulano de tal, lo he entregado a Satanás para que no aprenda a hablar. Ay, wow, no, falta de amor. Ahí van a decir, falta de amor, él no tiene amor. Habla con el hígado, como dicen, ¿no? Algunos dicen que uno habla con el hígado. No. Aquí hablan nombres. Segunda de Timoteo también. Parece que Pablo ha sido muy directo. Y Pablo nos dice que debemos seguir su ejemplo. También dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pero ahora pues no vamos a hacer también del juicio un deporte nosotros. Vamos a ver cuáles son los límites que la Escritura nos da. No significa que vamos a salir y a todos los hermanos vamos a ir juzgándolos. No, nada de eso. Entonces, 2 de Timoteo 2, del 15 al 18 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están, ¿quién? 2 hermanos, dice, no, Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Hermano, si nosotros encontramos de que hay un falso maestro con una falsa doctrina que está trastornando la fe apostólica, la fe que nosotros procuramos seguir por medio de la Escritura, debemos de denunciar sus nombres. Debemos de denunciar sus nombres. Saben, muchas veces, hermano, estas personas terminan haciendo daño a una iglesia y se trasladan a predicar a otra iglesia. A veces son predicadores itinerantes, y como la iglesia que sufrió el daño doctrinal no hizo público el nombre, las otras iglesias comienzan a recibir a los falsos maestros, porque nadie se ha atrevido a denunciarlos. Ese es un problema grande. En cambio, cuando las iglesias decimos, no, en este lugar vino el profeta fulano de tal y dijo, se hizo pasar por cristiano y dijo que el Espíritu Santo en realidad no existe y el profeta fulano de tal se llama de este nombre. Las otras iglesias van a tener cuidado en invitarlo otra vez al púlpito para que pueda predicar una doctrina de demonios. Por eso es importante que nosotros, aún a los falsos maestros, los descubramos por nombre. Los descubramos por nombre. Segunda de Timoteo, ahí también, capítulo 4, del 9 al 11. Dice la Escritura, procura venir a verme pronto. Pues Demas, hoy otro nombre, mire, me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Aquí está hablando el apóstol, menciona un nombre para decir que esa persona se fue al mundo, pero por ejemplo menciona otros nombres, dice solo Lucas está conmigo, ¿no? A veces nosotros queremos eso, ¿no? Que cuando nosotros tenemos acierto, cuando tenemos todo lo positivo, que nuestro nombre sea mencionado, ¿no? En letras más grandes que las de Cristo todavía, ¿no? Ahí, mira el nombre del pastor, ahí está. Pero cuando nosotros estamos cometiendo una falta, cuando estamos enseñando mal, no digas nombre, así nomás menciónalo.
Queremos que solamente lo bueno, ahí salga nuestro nombre, y en lo malo o en lo que es desagradable a Dios, sea escondido el nombre. Aquí vemos que no es así. La Escritura habla, está diciendo el Señor, tanto a los que son réprobos se les menciona por nombre, y a los que deben ser exaltados por una conducta piadosa, también debemos mencionarlos por nombre. No debemos esperar diferente. En Tercera de Juan, versículo 9, ese es un pasaje que también hemos visto. Tercera de Juan, versículo 9, dice el apóstol Juan, dice: escribí algo a la iglesia, pero un hermano a quien le gusta ser el primero entre ellos no acepta lo que decimos. Así dice un hermano. Ese hombre tenía nombre y dice Diótrefes, así se llamaba él. Pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Hermanos, nosotros vemos que el creyente debe juzgar todas las cosas. El creyente debe exponer el pecado, exponer a los falsos maestros, exponer a las falsas enseñanzas. Pero, y aquí vamos a encontrar las limitaciones de cómo es que nosotros tenemos que hacerlo. El creyente debe llevar a cabo esta tarea sin actuar como juez. No debemos actuar nosotros como juez, porque no lo somos. Nosotros, al momento en que descubramos el pecado, debe ser sin condenar, sin censurar y sin ser criticones. Esa es la forma. Por eso es que les digo, el hecho de que nosotros debemos de hacer juicio, pero eso tampoco es un deporte. No podemos tomarlo como un deporte, como una afición nuestra, como un hobby. No, tiene límites. Y además el creyente debe juzgar sin ser hipócrita, como nosotros encontramos en el contexto de Mateo 7, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 5, donde habla acerca de la hipocresía de juzgar cuando yo estoy viviendo en el mismo pecado y quizás con mayor escándalo que la persona a quien yo voy a quitar. Por eso, cuando hace la relación, cuando el Señor pues sabemos que su padre fue carpintero, José. Cuando el Señor habla de una mota, está hablando de un aserrín. Y cuando habla de una viga, está hablando de un pedazo de madera, un 2x4, o uno más grueso quizás, ¿no? Pero si nos damos cuenta, la mota, ¿de dónde viene? De la madera. Pero es chiquitita, es una cosa así que ha sido raspada. Pero ¿de dónde proviene? De la viga. O sea, una viga es más grande que una mota, pero la mota viene de la viga. O sea, cuando el Señor está hablando de esto, está hablando del mismo pecado. Del mismo pecado. O sea, yo no puedo ir y juzgar a un hermano, o discernir su pecado, llamarle la atención, cuando yo estoy viviendo en ese mismo pecado. Por eso es que nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros vamos a juzgar, no debe ser hipócrita. Porque a veces lo que nosotros hacemos es culpar a los demás y excusarnos a nosotros mismos. Somos duros con el resto, pero blandos con nosotros. Cuando está el mismo pecado. El mismo pecado. Algunos pasajes, hermanos, que nos ayudan para entender la forma en que nosotros tenemos que hacer juicio, lo encontramos en Gálatas 6. Es un pasaje importante. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice la Escritura: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, llámese pecado, vosotros que sois espirituales, mire cómo va a actuar el espiritual, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está. El propósito de que nosotros hagamos juicio, reprender, es la restauración. Es la restauración, no es la condenación de la persona. Cristo es el que va a condenar. Nosotros tenemos que ayudar a las personas. Nosotros, ¿cuántas veces hemos oído también en Ezequiel 3, por ejemplo, cuando habla del atalaya? ¿El atalaya para qué ha sido puesto? ¿Para qué ha sido puesto? El atalaya ha sido puesto para alertar de los pecados a los demás. Por eso dice, si dijeres tú al impío, si no dijeres al impío su impiedad, entonces el impío ciertamente morirá, pero su sangre será demandada de tu mano, dice. Y si al justo no le adviertes de su impiedad y muere en su impiedad, la sangre de ese también va a ser demandada de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío de su mal camino y no se vuelve y muere en su pecado,
Él ciertamente morirá, pero la sangre de él no será demandada de tu mano. Por eso es importante que nosotros debemos hacer juicio, hermanos. Tenemos que tener la actitud de Ezequiel como atalaya, pero hacerlo de la forma como es que el nuevo pacto nos manda, en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, que dice, háganse de la vista gorda. No juzguéis para que no seáis juzgados. No, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Ese es. No dice que yo no debo de juzgar, dice que debo de hacerlo, pero aquí estamos encontrando cuáles son los lineamientos de la palabra de Dios para que podamos hacerlo. Mire, la actitud de los fariseos, por ejemplo, no era una actitud de restauración, sino era una actitud de condenación de los demás. Si nosotros vamos a juzgar de la forma como hacían los fariseos, hermanos, nosotros estamos muy mal, estamos siendo como fariseos. Por ejemplo, en Mateo 23:4, vamos a ver ya unos pasajes finales, y estamos sobre la hora. Mateo 23:4 dice la Escritura, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Eso qué es? Una actitud hipócrita. Y no debe ser así el juicio. Los fariseos también tenían actitudes de acechanza, y eso es algo que nosotros tenemos que evitar. Yo recuerdo cuando estaba viviendo en el norte, en Chimbote, yo tenía amistad, tuve que tener amistad con un par de hermanos que ellos pertenecían pues a una denominación carismática, pentecostal, ¿no? Y una vez teníamos nosotros que salir a repartir unos volantes, unos tratados, yo le estaba ayudando, que estaban anunciando una campaña evangelística. Y hermanos, hacía calor, estábamos en pleno verano. Así que yo me fui con un polo de camisa cero, o sea, no tenía manga, hasta acá nomás. Y fui juzgado por ellos. Me dijeron, tengo una palabra de Dios para ti. Tú no puedes estar enseñando tus carnes. Le dije, ¿qué carne estoy enseñando? Tu brazo. ¿Y qué hago con mi brazo? Tienes que usar manga larga, así como nosotros. Hermano, era verano, hacían como 31 grados centígrados. Otra de las situaciones que yo también tuve que pasar con esos hermanos es que en un momento, pues yo no me había dado cuenta, pero sonaba una música así mundana, pero yo estaba cantando pues mis himnos así para mí, y yo estaba moviendo así la mano. Movía así la mano como quien tiene una pandereta en su mano, y se acercaron y me dijeron, ¿qué te pasa a ti? Que la música del mundo todavía te mueve, te excita, que te mueve. Yo le digo, ¿qué está hablando usted? Hermanos, esa actitud nosotros la encontramos en las Escrituras. Mateo 22:15. Mateo 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna falta. Esa es una actitud de acechanza, persecución, para buscar la falta en otra persona. Están ahí mirando, a ver, observando qué hace, cómo se viste, con qué lustró su zapato, vino con zapatilla, qué cosa. Para buscar esa es una actitud de fariseo, de persecución. Marcos 3:6 también dice, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Otra actitud de acechanza. Marcos 3:6. Esa no debe ser actitud nuestra, hermanos. No debe ser una actitud de buscar el pecado en cada uno de los que estamos reunidos aquí. Lucas 14:1 dice, y aconteció que cuando Jesús entró en la casa de uno de los principales fariseos, un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente, dice. Imagínense, así estaban estos dos hermanos, observándome cuidadosamente. A ver qué falta encontraban en mi persona. Y esa es una actitud de un fariseo. Esa no es la actitud que nosotros debemos de tener. No es. La actitud de los fariseos era la de constante crítica, buscando los errores y los pecados en las personas. Esa es una actitud que no debemos de tener nosotros. Ellos exigían y velaban entre el pueblo para que la ley de Moisés sea cumplida, aún la tradición judía, no solamente la ley, sino la tradición también. Por eso es que a los apóstoles les dicen, ¿cómo tus discípulos comen sin haberse lavado las manos? ¿Dónde dice eso en la Escritura? No dice. El judío no solamente quería que se cumplan los 630 mandamientos de la ley de Moisés, sino también los miles que estaban en la tradición oral que ellos tenían. Uno de ellos era lavarse las manos.
Hermano, ese debe haber sido una sociedad pero terrible para vivir. ¿Se imaginan ustedes viviendo en una sociedad así? Donde todo el mundo, los fariseos, observándole la vida, qué hace, qué come, si se lava las manos, hasta esos detalles, buscando una falta en usted. Esa no es la actitud que nosotros debemos de tener. No, en absoluto no. Sino que el Espíritu de Dios debe guiarnos siempre de tal forma que nuestras acciones sean para la gloria de Dios. Aun cuando nosotros estamos juzgando, tenemos que hacerlo con el deseo en nuestro corazón de que esa persona sea restaurada para la gloria de Dios. No debemos de hacer un juicio para destruirlo. Eso es lo que hacían los fariseos. Entonces, yo pienso que en esta hora hemos podido ver de que la Escritura no prohíbe que hagamos juicio, pero sí dice cómo es que debemos de hacer un juicio. Esperemos pues que este mensaje, hermanos, quede sellado también en nuestros corazones y que las personas que nos están escuchando también puedan ellos aprender la forma cómo es que deben de juzgar. Es necesario para mantener la pureza dentro de la iglesia. Si no juzgamos, no podemos hacer disciplina. Y si no hacemos disciplina, nosotros vamos a hacer una congregación donde cualquier cosa va a pasar y vamos a dejar de ser iglesia, yo se los aseguro. Vamos a orar. Santo Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, es muy clara. Padre bendito, ayúdanos a nosotros, Señor, a poder deshacernos de aquello, Padre, que es tradición y que no proviene de ti. Padre bendito, te rogamos que nos ayudes a nosotros a ser útiles en toda buena obra, Señor. Que cuando juzguemos, Señor, lo hagamos nosotros para la gloria tuya y no porque exista un deseo en contra de algún hermano o por un deseo egoísta de nuestra parte. Señor Santo, ayúdanos a ser una iglesia conforme, Señor, a tu corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.